Faltan solo días para que se conmemoren los 40 años del golpe de Estado y es una instancia de reflexión. Hemos visto declaraciones, análisis, libros también a raíz del tema, y uno de estos libros precisamente es el del periodista Javier Rebolledo, que nos presenta El despertar de los cuervos, un documento sobre el origen de la DINA y sus torturas en Tejas Verdes, lugar que es considerado la cuna de torturas. En la dictadura vamos a conversar respecto a este tema, respecto al libro y los detalles. Nos acompaña en CNN Chile el autor del libro, Javier Rebolledo. Gracias por estar con nosotros, Javier. Gracias por invitarme. Javier, ¿cómo llegaste a este libro? Esta es una especie de precuela, ¿no? Podríamos decir, sí, de tu libro anterior. Es una precuela, sí. ¿Cómo llegaste y por qué decidiste meterte en este mundo bien terrorífico? Yo cubría menores el año 2005, más o menos 2004-2005, cárceles de menores, y en una ocasión se encontraron dentro de un hogar de Sename 5 cédulas de identidad, que los funcionarios no sabían a quién podían pertenecer, lo único que sabían es que tenían data de más o menos los años 70. Entonces me pasaron los nombres, y yo con esos nombres empecé a averiguar quiénes podían ser. Algunos funcionarios me dijeron que ese lugar había sido un centro de tortura. Finalmente averigüé que era 3 y 4 Álamos. Era un tremendo centro de detención y tortura. Y las personas correspondían, uno a un torturado y los otros a nada. Yo en ese tiempo pertenecía... ¿No lograste determinarlo? No logré determinarlo, el programa de derechos humanos del Ministerio del Interior no logró determinar que estuvieran vinculados a violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Y yo me sentí defraudado, la verdad, porque yo andaba buscando, digamos, un golpe noticioso, esa es la verdad. No estaba tan vinculado a los temas de derechos humanos. Para mí eran como estas intrigas, Michael Townley, un poco como las películas, Crimen en Washington, etcétera, la mafia, ¿no? Sí. Entonces, me acuerdo que en esa ocasión en el CODEPU, una persona que es Carmen Gloria Díaz me dijo, para que no te sientas tan defraudado por no haber encontrado tu golpe noticioso, me dijo, toma. Y me pasó un tomo de Tejas Verdes. ¿Ya? Claro. Y ahí me lo pasó, digamos, con una tremenda mochila detrás. Claro. Y ahí yo me di cuenta de lo que había pasado en este país, sobre todo en Tejas Verdes. Partí por uno de los episodios más duros, que fue eso lo primero que me tocó leer. ¿Qué convicción te formaste respecto a Tejas Verdes? ¿Qué fue Tejas Verdes? Tejas Verdes fue el centro de experimentación que tuvo la dictadura para crear la DINA. Eso fue. Fue una escuela. Fue una escuela de agentes y una escuela de torturadores, con conejillos de India que eran los detenidos. Ellos mismos, en sus declaraciones, los detenidos decían que tenían la impresión de haber sido conejillos de India, porque las cosas que le hicieron ahí a las personas, la verdad es que es difícil verlas replicadas o repetidas en otros centros de tortura, sin desmerecer, digamos, todo el horror que se vivió en el resto de Chile, pero acá sí, claro, se estaban perfeccionando. Y en ese perfeccionamiento, yo he dicho, como un niño que rompe un juguete, ellos mataron mucha gente, o se les murió mucha gente torturándola porque no tenían el menor cuidado, y aplicaron métodos muy rebuscados, además de tortura. Hay conocimiento finalmente de lo que se hizo en dictadura, pero ¿crees tú que hay conciencia real de a qué nivel de horror se llegó? Yo creo que no, y te lo digo sinceramente, porque he escuchado mucha gente, católicos, cristianos, que yo no los considero gente que sean malas personas, pero que tienen un discurso común, que sabes que está bien, hubo tortura, pero no nos olvidemos que acá estaba esto muy polarizado y ustedes también hicieron este tipo de cosas. Que esto fue una guerra. Claro, y tienden a hacer un empate. Si tú realmente sabes lo que es una tortura y te das cuenta por las cosas que pasaron a estas personas, es imposible que tú hagas un empate, que tú digas como la candidata, lo lamento, pero como la candidata, por ejemplo, Evelyn Matei, que dice, yo no hice nada, yo lo he condenado, pero no nos olvidemos que acá hubo un contexto político. O sea, como si el contexto político de cierta forma pudiera justificar el que se llegó a esto. Es como, nosotros no vamos a llegar de nuevo a esto, pero ustedes tampoco se polaricen para que no lleguemos a esto. ¿Cuál es el mensaje? Hay un pero, ¿no? Claro, ¿cuál es el mensaje que le estáis entregando a los jóvenes, por ejemplo, a los estudiantes? Que si se polarizan mucho les podría pasar esto. O sea, con esto se echa por tierra lo que algunos todavía sostienen, de que esto fue casi una obra propia de Manuel Contreras, que se arrancó, podría decirlo de manera coloquial, que se arrancó con los tarros en este contexto. No hubo ningún exceso. No. Estaba todo controlado. Si tú te fijas en el ejército, eso es imposible ni siquiera de considerar. Y estos eran todos soldados.
No había, o sea, había muy pocos civiles, y los civiles que estaban controlados por soldados. Y la jerarquía en el ejército funciona de esa forma, no de otra. ¿Quién ideó Tejas Verdes y toda la estructura que se utilizó para torturar a chilenos en la época? ¿Lo ideó Manuel Contreras? Manuel Contreras. ¿O fue Augusto Pinochet junto Manuel con Contreras? O sea, Pinochet se lo encarga, pero Manuel Contreras es el que traía la experticia desde afuera. Él es el que hace todo, el que monta acá su sueño de alguna forma de policía política, ¿no? Que quería instaurar en Chile y que luego instauró. Por eso es tan interesante ver Tejas Verdes, porque es como el huevo. Todo lo que ves en Tejas Verdes después se replicó en el resto del país. De hecho, la mayoría de los agentes que fueron formados en Tejas Verdes después se hicieron célebres en otros centros de tortura. ¿Quiénes, por ejemplo? Juvenal Piña, por ejemplo, que mató a Víctor Díaz en el cuartel Simón Bolívar, partió en Tejas Verdes. Vasclay Zapata, Miguel Krasnov, Ciro Torré, todos ellos partieron. Ingrid Olderock, famosa por adiestrar perros violadores, todos ellos partieron ahí. O con Cristian Lavé, también como instructor. Cristian Lavé. Instructor en Tejas Verdes. O sea, y no lo reconoce un agente, ni dos agentes, ni tres agentes. Lo reconocen 10, 15, 20 agentes en ese lugar, diciendo, sí, él fue nuestro profesor. Claro, los agentes no dicen fue nuestro profesor en tortura, porque si no sería que ellos mismos reconocieran que aplicaron tortura, y es lo que no reconocen. Sí. Pero ahora, hay algunos agentes que fueron formados ahí que dicen, sí, nos enseñaron tortura. Y nos enseñaron en el casino de oficiales de Tejas Verdes, y estaba presente Manuel Contreras. Ya habían doctores también, ya habían enfermeras. ¿Quién fue Patricio Salvo? Patricio Salvo es un soldado, aspirante a oficial de reserva, que estaba haciendo su servicio militar, lo había cambiado, digamos, por hacer el curso de oficial de reserva. Y gracias a sus dotes de mando, comenzó a ascender dentro de la estructura, recién ocurrió el golpe. Y llegó a estar muy cerca de un hombre que le decían el Papi, que era el brazo derecho de Manuel Contreras, el encargado de las torturas propiamente tal. Y a Patricio Salvo le tocó ver muchas cosas, incluía a Cristian Lavé en el subterráneo del casino de oficiales, que era el lugar donde solo se aplicaba tortura. No hay ningún detenido que haya sido interrogado en la causa de Tejas Verdes que diga, sí, a mí me llevaron al subterráneo del casino de oficiales y no me torturaron. A todos los que llevaban ahí los torturaban, y estos especialistas se ponían un delantal blanco para no mancharse yo sé que es muy duro, pero para no mancharse con sangre. Y lo vio con delantal blanco, y lo vio golpeando a un detenido en el subterráneo del casino de oficiales. Patricio Salvo es uno de los pilares finalmente de este libro, ¿no? Sí, uno de los personajes. Sí, son 5 personajes, 4 víctimas o sobrevivientes, mejor dicho, más el otro lado que lo pone Patricio Salvo, que es el contrapunto de cómo va viviendo él desde adentro esto que van viviendo también los detenidos. ¿Y cómo termina esta historia para Patricio Salvo? Termina cuadrapléjico. Tiene un accidente justamente en estas andanzas, y accidente automovilístico. Se golpea la cabeza y también acá la columna, y se fractura, creo, 4 vértebras. Y está cuadrapléjico hasta ahora. Ahora, emocionalmente, él, ¿de qué manera aborda toda esa historia? Con mucho dolor, diría yo, porque él está consciente de que tenía 18 años, de que fue parte de una burbuja de poder, que había cosas que él quizás justificaba, como el golpe, y que había que hacer un orden, pero no se fue dando cuenta de cómo esta bola de nieve fue creciendo alrededor suyo. Incluso cuando detenían personas, él decía que las personas iban conversando, a veces riéndose, y que nadie se creía bien los roles, porque es como un juego de roles. Todavía los roles no estaban establecidos al principio, digamos, de forma tan clara. De a poco, al principio, después con velocidad pasmosa, se fue transformando esto, claro, en una dicotomía absoluta de puntos de vista. Ahora, es interesante tener tu visión respecto a Manuel Contreras. ¿Quién crees tú que quería ser, o en qué quería transformarse Manuel Contreras? Yo tengo la considerando todo este aparataje, por cierto. Claro, o sea, en el fondo es poder. Finalmente, o sea, yo no te podría decir si él quería ser el presidente de la República en algún momento, pero sí el hombre más poderoso de Chile. Porque yo creo que era el hombre más poderoso de Chile, más que Pinochet en algún aspecto, desde el punto de vista operativo, estoy hablando. Sí. Él manejaba más información. Después le hacían los informes y todas las cosas, pero el hombre que realmente sabía, que estaba metido adentro de las iglesias, adentro de los ministerios, adentro de los colegios, adentro de las universidades, infiltrado todo, era Manuel Contreras. Era el hombre que más información manejaba en el país. Era un intocable. Intocable, totalmente. Oye, Javier, ¿quiénes finalmente estaban en Tejas Verdes? ¿Fueron seleccionados con pinzas algunos nombres en particular? ¿Era gente joven como Patricio Salvo?
¿quiénes llegaban a Tejas Verdes? ¿Está hablando de los detenidos? De los miembros del ejército que hayan participado en Mira, el asunto de la selección de los agentes es una cosa bien compleja. Algunos regimientos mandaron lo peor que tenían, como soldados que estaban presos dentro de sus respectivos regimientos para deshacerse, y otros mandaron lo mejor. Y ahí uno entiende un poco las ideas políticas, digamos, que puede haber tenido cada director de cada regimiento, ¿cierto? Y de cada rama. Pero no existe una constante, como poder decir, ¿sabes qué? Mandaron puros delincuentes. Efectivamente hay delincuentes, y varios delincuentes. Por ejemplo, una cosa que no quiero estigmatizar, pero es un hecho, hay muchos músicos. Pero músicos de ejército, digamos, que tocan el trombón. No estamos hablando del músico, digamos, que elige por opción de vida. Sí, claro. En el ejército, a la persona que lo eligen para tocar para la banda instrumental, el que no sirve para nada, muchas veces. Como el que lo mandan a la cocina. Que no sirven para labores militares, claro. Sí. O que sirve para muy poco. Son un poco peyorativos. Sí. Javier, después de toda esta investigación muy larga, dura, me imagino, y desgastante desde el punto de vista emocional, pensar en esto todo el día, ¿con qué sensación quedaste tú después de toda esta investigación, de estos 2 libros? ¿Con qué sensación quedaste tú respecto a lo que pasó en esos 17 años acá en Chile? Que fue una época muy oscura. Fue una época muy oscura y que pasó como en la mayoría de que sucede con las dictaduras. Digamos que hay 2 bandos irreconciliables, que uno tiene mucho miedo del otro, y probablemente el otro también, pero hay uno que es predominante, y que ese miedo finalmente se transforma en horror, se transforma en fanatismo, se transforma en Santa Inquisición, se transforma en puño de hierro, y finalmente se transforma en degeneración de poder. Eso te podría decir que es lo que vi a grandes rasgos que pasó acá en Chile. En algún momento yo denuncié también en La Danza de los Cuervos, por ejemplo, a Ricardo Claro. Entonces decían, pero ¿cómo un hombre católico podría haber participado de eso? Pero a ver, hagamos el análisis un poco más profundo. No es solo un hombre católico, es un hombre Opus Dei. Eso te habla de fanatismo. Y si tienes gente del otro lado, comunista, que están diciendo que van a terminar con la Iglesia, por ejemplo, que es lo que pasa realmente cuando llegan los comunismos algunos, también se entiende de alguna forma su horror, que yo no lo justifico, pero ahí tú entiendes que él también se siente integrante de una guerra santa, por ejemplo. Se entiende la lógica de por qué pagarle a esta gente para que limpien el país de estos infieles. Y a la luz de toda esta investigación, ¿cómo ves tú el debate hoy día a 40 años del golpe de 1973? ¿Cómo analizas tú el debate, las posiciones que han ido adoptando los distintos actores políticos? ¿Ha cambiado algo el debate y precisamente el análisis de cada una de las partes de 40 años después? Yo creo que sí, yo creo que hay gente que, sobre todo del lado de la derecha, que siente más, que se ha abierto a creer, porque antes decían que esto eran puros cuentos, digamos, puras mentiras, puros inventos, que estaban, digamos, los detenidos desaparecidos en Europa probablemente, o no sé dónde, y que los torturados eran mentiras y que jamás los habían tocado. Yo siento que ahora existe una recepción para ese tipo de temas, pero todavía existe lo que estábamos conversando antes, ¿cierto? Que es este empate, esta suerte de decir, esto pasó, pero pasó por algo, y no entender que esto es derechos humanos, y no es política, y que por ningún conflicto político nosotros podemos permitirnos que esto vuelva a pasar, porque eso también es un insulto para las personas que lo vivieron en carne propia. Y también veo mucha soberbia, por ejemplo, también de mucha gente de la Concertación, que han intentado decretar por secretaría la reconciliación por un exceso de ego, creo yo, decir, yo fui el presidente que terminó este proceso de la reconciliación. Y la verdad es que eso es algo que ninguno de nosotros nos podemos arrogar, porque eso es algo que lo dicta el país, y un que lo dicta la gente, y es un proceso, tú lo has dicho, un proceso absolutamente personal. Y he visto también que desde el punto de vista judicial se da una cuestión que para mí es bastante mediocre, que lo afirman los mismos ministros, muchos ministros, que dicen, ¿sabes que es verdad que acá no tenemos penas tan altas, pero tenemos verdad, y tenemos más verdad que en Argentina, por ejemplo? Y es cierto, tenemos más verdad que en Argentina, pero ¿sabes cuál es el problema de eso? Que cuando tú tienes más verdad, y la gente se da cuenta de toda esa verdad, y los familiares o mucha gente que le interesa lee eso, como ellos dicen, en verdad acá los ministros investigaron todo, y después ves que hay una pena irrisoria, tú dices, la verdad funciona en sentido opuesto.
porque a la gente le daba más rabia, se siente más desamparada, y el mensaje que tú le estás entregando a todo el mundo, a todo el país, digamos, es que sabes que en ciertos momentos históricos, entre comillas, está bien delinquir, o está menos mal. Entonces vamos a aplicar penas más bajas, que eso es lo que hace, o lo que ha hecho, en gran medida la Corte Suprema a través de la doctrina Dolmetsch o media prescripción, que es aplicar sentencia, digamos, para sentar un precedente y castigar históricamente, pero también al mismo tiempo aplicar el máximo de las atenuantes que les permite la ley. Y eso puede generar, me imagino, todo un trauma, digamos, como país, ¿no? Con una mirada a futuro. Por supuesto, imagínate la gente, ¿no? ¿Cuál es la lectura que hace un joven? Sí. ¿Cuál es la lectura que hace una persona que vivió el proceso? De indefensión total, porque él está diciendo eso, en cierto momento histórico, esto está permitido. Y bajo ciertas condiciones. Exacto, esto está permitido. No lo vamos a penalizar tan grave. ¿Cómo lees las palabras del presidente Sebastián Piñera, quien dice que aquí hubo responsabilidad y hubo culpas compartidas? Señala también el rol que tuvo la justicia en la época, la prensa en aquella época también. ¿Hay un giro también ahí en el análisis de ese momento histórico? Sí, o sea, mira, yo estoy de acuerdo con las palabras de Sebastián Piñera, pero lo que a mí me llama la atención, y me ha llamado la atención siempre de él, es su incongruencia. Porque si tú haces ese análisis político, que es un poco lo que hemos estado conversando, ¿cierto? Sí. El rol del Poder Judicial, el rol de la prensa, incluso el rol presente del Poder Judicial, uno dice, sí, tiene mucho sentido. Pero dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Quiénes son las personas que acompañan a Sebastián Piñera o que ha tenido que aceptar que lo acompañen dentro de su coalición? Que gente que no tuvo un rol pasivo dentro de la dictadura, sino que tuvo un rol activo, que nació dentro de la... Como Cristian Larroulet, por ejemplo, como Andrés Chadwick. Como el mismo Pablo Longueira, que si no hubiera caído en depresión, todo su partido, junto a Sebastián Piñera, lo habrían apoyado. ¿No existe la posibilidad de arrepentimiento, de reconversión, por ponerlo de alguna manera, de aquellos actores que efectivamente actuaron por omisión en Yo creo que sí, la época? Yo creo que sí, pero eso de todas formas tiene un costo. Yo creo que hay que aceptarlo, o lo podrán aceptar las personas que tengan que aceptarlo, pero tú no puedes decir, sabes que porque yo acepto y reconozco, entonces yo aquí parto foja cero, ¿cierto? Acéptalo, pero acepta también el costo que tiene. Ese es el valor de aceptar. Es decir, está bien, yo la embarré y esto me va a costar algo. Me va a costar que me crean menos quizás de aquí a futuro, que me tenga que retirar quizás de la política. El costo del arrepentimiento. Exacto, ¿no? Porque si no, un arrepentimiento sin costo, ¿qué es lo que es? Son palabras. ¿Está cerrada el proceso de reconciliación, ya que hablábamos hace un minuto de aquello? No, en lo absoluto. ¿Es posible llegar a esa reconciliación? Yo creo que sí, pero a futuro, y a bastante futuro. ¿Y de quiénes depende? Depende de la gente, depende de un bando que reconozca primero y que se abra de corazón y que deje de poner en condicional este tipo de cosas que no son condicionales, y depende también de la otra gente, digamos, de la que fue víctima, y de cómo vayan abriendo, recibiendo, digamos, este tipo de arrepentimiento. Y eso yo creo que es largo, porque hay generaciones que fueron dañadas, no solamente la gente que está, digamos, los que fueron torturados, los que fueron ejecutados o hechos desaparecer, están sus hijos y están los hijos de sus hijos. Y todo lo que estamos hablando, por ejemplo, la falta de justicia, etcétera, eso es algo que lo han escuchado todas estas generaciones y que lo han vivido todas estas generaciones, los nietos, los hijos y los que lo vivieron. Y eso lo tienen clarísimo. Entonces el daño a toda esa cadena ya está hecha. ¿Cómo cambia eso? Probablemente cambiando las cosas, aplicando las penas que corresponden, pero ahí tú tienes que ya empezar a esperar a que la cabeza y el corazón de toda esa gente cambie, y eso no es inmediato, no es instantáneo. Puede pasar décadas y generaciones. Javier, gracias por haber estado con nosotros en CNN Chile y éxito con tu libro. Muchas gracias por invitarme. Hacemos una pausa, volvemos pronto con más informaciones en CNN Chile, no se vayan.